regula los líquidos corporales en cantidad y en composición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a ver las bases. Porque su compañero no está, ¿verdad? Y ahora con insuficiencia renal crónica no está. Bien. Entonces, eso es en condiciones normales. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean lo que pasa a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, cuando el riñón se enferma. Vamos a suponer, ¿verdad? Dijimos que cada riñón hace el 50% del trabajo, ¿verdad? Vamos a quitarnos la idea errónea para siempre y para toda la vida, como mucha gente cree. ¿Y cuál riñón tengo enfermo? ¿El derecho o el izquierdo? Cuando hay una enfermedad en los riñones, se enferman los dos, excepto cuando hay una uropatía obstructiva, que puede ser uni o bilateral, pero ya luego lo hablamos. Entonces, en condiciones normales, el riñón filtra y depura, ¿verdad? Como quedamos. El riñón controla la presión arterial. La poner hipertensión porque cuando se enferma es lo que causa. El riñón regula a través de hormonas y controla los líquidos corporales. ¿Okay? Y su composición. Eso es en condiciones normales, cuando están funcionando el 100%. ¿Sí? Para imaginarnos qué es lo que pasa con una enfermedad de los riñones, vamos a suponer que allí en el fondo tengo 500 bultos de cemento. Vamos a suponer. Yo les digo a 4 de ustedes que esos bultos de cemento me los pasen de aquí para allá. Pero ¿qué pasa si en lugar de que fueran 4, fueran 3? ¿Qué pasa con esos bultos de cemento? Yo los quiero pasar para acá. ¿Qué les pasa a esos 3 elementos? A diferencia, cuando eran 4. 1, se van a cansar. ¿Cómo? ¿No entendemos esto? Lo dicen sus compañeros que se van a adaptar a la falta de un elemento que les ayude a pasar los bultos de cemento. Entonces, esos que quedan, tanto las piernas como los brazos, se van a hipertrofiar para poder hacer ese trabajo. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, jóvenes. El riñón se enferma, ya sea por enfermedades propias del riñón o por una enfermedad sistémica. La enfermedad sistémica en todo el mundo, no solamente aquí en Celaya, que causa más falla renal crónica es la diabetes mellitus. Aquí, así como es el dicho, aquí y en China. La segunda causa es la hipertensión arterial. Y la tercera causa son las glomerulonefritis. Entonces, atentos jóvenes, porque esto de las glomerulonefritis, las nefritis y eso, a veces causa mucha confusión. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si yo digo o escribo aquí, ¿qué se les viene a la cabeza? Una marca de carros. Una marca de carros. Ford, ¿no? ¿Qué carros Ford conoces? ¿Cómo se ve, jóvenes? Pero
¿Modelo? Sí. Un... Focus. ¿No? For Explorer Expedition Mustang Lobo, ya, hasta ahí. Entonces, fíjense, jóvenes, de hoy en adelante y para toda su vida. For es como si yo dijera glomérulo nefritis. ¿Sí? Solamente que en las glomerulonefritis, dependiendo dónde es la lesión, se va a llamar la enfermedad del riñón. Si se enferman los podocitos, ya no voy a repetir en dónde están, se va a llamar enfermedad de cambios mínimos. Si se enferma la membrana basal, el Scotch Brite para los que recuerden, se va a llamar nefropatía membranosa. Obviamente, si el capilar ¿verdad? Va la más común, lupus eritematoso generalizado. ¿Sí lo vamos entendiendo? ¿Sí? Porque a veces leemos, es que tiene una glomerulonefritis. Pero si explicamos así, no sabemos. La única manera de saber qué enfermedad es con una biopsia de riñón. Clínicamente, tú puedes presumir el diagnóstico, pero no dar con el diagnóstico exacto hasta que le hagas una biopsia a los riñones. ¿A qué voy con esto? ¿Verdad? Que sabemos que la diabetes, si no se controla, sí o sí te va a dañar el riñón. Sí o sí te va a dañar los ojos. Sí o sí te puede dañar la circulación periférica. Lo mismo que la presión arterial. Las glomerulonefritis, que son varias, ¿verdad? No te dicen, primero voy a atacar el riñón derecho y luego el izquierdo. Es parejo. Entonces, te atacan primero esta parte porque hay nefronas que son más resistentes que otras y te van atacando en parches. Pero para fines prácticos, ¿verdad? Puedes tener una biopsia en donde el riñón esté sano, pero tú ya viste en el examen general de orina que hay proteínas y sangre. Puedes tener una biopsia en donde todos los glomérulos están dañados. ¿Sí lo entendemos? Ok. Bien. Entonces, la falla renal crónica se define como la pérdida progresiva e irreversible de la función renal. ¿Sí? Muchos autores dicen que debe durar la urea y la creatinina elevada más de 3 meses, en un periodo mayor a 3 meses. Entonces, jóvenes, ¿cómo sabemos hacer el diagnóstico de insuficiencia renal crónica? Primero, la clínica. Segundo, exámenes de gabinete. Y tercero, exámenes de laboratorio para el diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Cualquiera de las enfermedades que lo atacan, ya sea sistémica o crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión, o las glomerulonefritis. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Okay. Entonces, si tenemos a una mujer de 50 años que empezó a ser diabética
a los 30 años y no se cuidó, pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico de nefropatía diabética. ¿Sí lo entendemos? Si tenemos a un hombre de 32 años que de pronto empieza con hipertensión arterial, se hace una química sanguínea y la creatinina le sale en 3, entonces estamos ante una glomerulonefritis o glomerulopatía. ¿Sí lo entendemos hasta aquí? No tenemos dudas. Bien. Entonces, si recordamos, tenemos nuestra arteriola aferente, tenemos los capilares dentro del glomérulo, tenemos nuestra arteriola eferente, tenemos aquí nuestro aparato yuxtaglomerular, tenemos aquí nuestra cápsula de Bowman con el túbulo. ¿Sí lo entendemos este esquema? Si hay una vasculitis, quiere decir que el vaso sanguíneo se inflamó. No hay más elemento tóxico que el endotelio. El endotelio, tanto en los pulmones como en los riñones, es de mírame y no me toques. El endotelio es más tóxico que cualquiera de sus novias. ¿Alguien se ha quemado alguna vez y se le ha salido un ámpula? Bueno, cuando el endotelio se inflama, hagan de cuenta, ¿verdad? Aquí está un endotelio muy bonito, así con sus fenestraciones, muy coqueto, ¿no? Aquí está, ¿no? Endotelio. Pero si se inflama, ese endotelio, las células del endotelio, les pasa lo mismo que cuando nos quemamos. Se pone como una ámpula. Es una vasculitis o es una inflamación. ¿Sí? Entonces, ese endotelio, ¿verdad? Va a tener entonces como ámpulas, como calle empedrada. Sin embargo, la calle empedrada es plana y el endotelio es redondo. Este mismo fenómeno de las ámpulas, de las células endoteliales inflamadas, está en las paredes circulares. ¿Sí lo entendemos? Si pudiéramos caminar por ahí, por ese endotelio, y fuéramos muy ligeritos, brincaríamos en una ámpula, luego brincamos en la otra, le pegamos a uno y ¿sí lo entendemos eso? Nosotros estamos fuera. Pero, jóvenes, los glóbulos rojos adultos no tienen núcleo. Son discos bicóncavos. ¿Alguien ha usado lentes de contacto? ¿O ha visto lentes de contacto? Hagan de cuenta que ponen la pancita de lentes de contacto, pancita con pancita, y le ponen una membrana. Así es un glóbulo rojo, pero es muy frágil. Y este glóbulo rojo pega con lo inflamado del endotelio, ese glóbulo rojo se empieza a fracturar. Y a eso se le llama, jóvenes, anemia microangiopática. Aparentemente son palabras que no entendían, pero se entiende muy fácil. Micro, pues es el glóbulo rojo, angio, de vasos sanguíneos, pacto, de patología. ¿Sí lo entendemos eso? Eso lo vamos a ver más adelante, es la base para que entiendan la preeclampsia, que vamos a ver en riñón y embarazo. Un endotelio inflamado que daña los glóbulos rojos.
Entonces, para la valoración de la función renal es que haya un antecedente, cuando lo hay, porque a veces que no, como diabetes o hipertensión, es la historia clínica. 2, que por laboratorio tengamos un diagnóstico compatible con insuficiencia renal y por ultrasonografía los cambios que ya hemos dicho anteriormente. ¿Y cuáles son los cambios por ultrasonido de enfermedad renal crónica? La silueta, 1, la psicóloga, esa es la silueta. Ajá. ¿Qué más? Es el tamaño El del riñón tamaño. y la diferencia entre la corteza y la médula. Exactamente. Entonces, si se cumplen esos criterios, ¿verdad? Es un joven que tiene 30 años, tiene riñones de 8 centímetros y la relación córtico-medular perdida, quiere decir que tuvo una inflamación crónica y que las cicatrices fueron haciendo pequeñas. Ok, regresemos aquí. Acuérdense que la arteriola aferente y la eferente son vasos sanguíneos que el ojo humano no los ve. Se necesita un microscopio. ¿Sí lo entendemos? Si este se inflama, o aquí, que se formen cicatrices por el endotelio, la sangre no va a pasar. ¿Qué va a hacer el aparato yuxtaglomerular si no está recibiendo el flujo sanguíneo que debe a través de sus varoreceptores y de sus quimioreceptores? ¿Qué va a hacer? produce la eritropoyetina y la No, manda directa a los... no estamos, todavía no hablamos de eritropoyetina. Y la eritropoyetina no se produce. No, manda, bueno. Calma, calma, calma. Ahí vamos, ahí vamos. El sistema renina-angiotensina se activa. Bien. Y entonces, si tenemos aquí una nefrona a un ladito que no está inflamada, ¿qué le va a pasar a esta nefrona? Cuando esta que está enferma activó el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué le va a pasar a esta? 1, se va a hipertrofiar. 2, va a sentir los estragos de la angiotensina 2. ¡Órale! ¿Por qué me echan angiotensina 2? No manchen, ¿no? Si yo estoy bien, ¿no? Entonces, como aquí ya no entra la sangre, y seguimos teniendo 5 litros de sangre que tienen que ser depurados sí o sí, esta va a tener una mayor carga de trabajo. ¿Sí lo entendemos? Algo similar a lo que dijimos cuando teníamos 4 cargadores para pasar 100 bultos de cemento. Si quitamos 1, ¿se puede o no se puede pasar? Y si quitamos 2, y si quitamos 3, ¿qué va a pasar? ¿A poco un solo cargador va a ser suficiente? Se va a tronar, ¿no? O sea, va a haber que decir, o sea, lo mismo ocurre con el riñón. Primero empieza una fase celular compensatoria, sin embargo, al recibir mayor cantidad de sangre y sufrir los estragos de la hipertensión, estos vasos sanguíneos también van a acabar afectándose. Por eso es muy importante detectar las glomerulopatías a tiempo. Por eso es muy importante tener un control estricto de la diabetes desde que empieza. Tanto para diabéticos tipo 1 como para tipo 2. Por eso es muy importante tener
el control estricto de la presión arterial desde que se detecta. ¿Sí lo entendemos? Porque si dejamos a un paciente con presión arterial elevada, si de por sí ya está activado ahora, esto puede durar cierto tiempo, ¿verdad? Porque el riñón crónico no se daña de hoy para mañana. Deben pasar años. Dicen los libros que la mayoría de las glomerulonefritis que no son diagnosticadas dañan el riñón o lo van haciendo pequeño de 1 a 1.5 centímetros por año. Más o menos, ¿verdad? Una nefropatía membranosa, una de cambios mínimos, una focal y segmentaria, de aquí, más o menos, hacen el riñón de 1 a 1.5 centímetros por año más pequeño. Si te llega, entonces, una mujer o un hombre con 6 centímetros del tamaño de los riñones de altura, tú puedes inferir que por lo menos tiene 6 años o 5 de estar enferma del riñón sin saber. Ocurre, joven. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, esto es lo que pasa con cada una de las nefronas. La enferma, activa, y la que está sana, recibe más flujo sanguíneo, se hipertrofia para tratar de compensar, pero también recibe los estragos de la angiotensina 2. Por eso, en todo el mundo, en todos los congresos de nefrología, se habla de nefroprotección. ¿Qué es la nefroprotección? Disminuir el trabajo de las nefronas que todavía están vivas, que están en buenas condiciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entre más urea, es como acá, tengo 100 bultos de cemento y tengo 2 trabajando. Digo, bueno, nada más pásame 25. ¿Cómo van a estar ellos? Más descansados. Lo mismo pasa aquí. Entonces, si tu paciente está enfermo del riñón y tiene sobrepeso, te dices, baja de peso para que no me produzcas tanta urea ni tantas toxinas, para disminuir la filtración por el exceso de producción de elementos asociados. Les damos IECAS o ARA2 para que la presión aquí disminuya y no se dañe más el endotelio. ¿Sí lo entendemos o ya estoy hablando en inglés? ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Sí? Estos son los mecanismos de progresión del daño renal que en todos los congresos mundiales se ven. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son los mecanismos de progresión y cómo los tratas, bueno, pues bajando de peso. Si el paciente está tirando proteínas, disminuyes la carga de proteínas, les das IECAS o ARA2, les das una dieta baja en sal para disminuir la presión arterial. ¿Sí lo entendemos esto, jóvenes? ¿O alguna duda? Te veo con dudas. ¿No? ¿Sí lo entendemos? Les dije la vez anterior, este 100% solamente es hipotético, pero acuérdense que la lesión en los riñones es en parches. ¿Sí? En parches quiere decir que puede haber unas sanas aquí que son más fuertes y otras ya que están acá muertas, ¿no? Y otras que todavía están sanas, ¿no? Más felices. El riñón se puede dañar hasta el 75% de sus células y que ustedes no tengan ningún síntoma, jóvenes. 75%. Puedes vivir, algunos, ¿verdad? Hasta con un 15%.
Es impresionante, ¿no? Entonces, los niveles de urea y de creatinina, dependiendo del laboratorio, pero más o menos, teniendo que la creatinina es la molécula más grande, van de 0.8 a 1.2 miligramos. La urea, bueno, el nitrógeno, que es la molécula intermedia, más o menos va entre los 15 y los 20. Es una molécula intermedia y la más pequeña es la urea. La urea, más o menos los niveles en sangre permitidos es de 35 a 40. Más o menos. Esto es en condiciones de que están funcionando los riñones al 100%. Entonces, si ven a un paciente ustedes que llega con una creatinina de 2.5, tú como médico dices, pues no es mucho. Pero eso ya lo vimos la vez anterior, ¿no? Si 100% nos dan 1.2, 2.5, quiere decir que el 50% está dañado. Y si la creatinina te llega a 3.2, todavía hay más daño. ¿Sí lo entendemos? Aunque sea mínimo, pero hay más daño. Y aunque el paciente no tenga síntomas, tú sabes que está dañado. ¿Por qué es importante? Vamos a hacer una fórmula rápida. ¿Por qué? Porque los medicamentos que se dan o que están en la farmacia se fabricaron pensando en personas que tienen la función de sus riñones al 100%. Entonces, es importante conocer la dosis de los medicamentos en base a la función renal actual. Y para eso tenemos una fórmula que la pueden hacer en el consultorio, allí en el escritorio. Es una constante, 140 menos la edad por el peso. Y aquí nos va a dar una cifra arriba. 72 por la creatinina sérica del paciente y nos va a dar una segunda cifra. Vamos a hacer ejemplos mañana. Se divide y lo que salga nos va a decir qué cantidad tenemos de la función renal. Y eso te va a permitir ver en el PLM la dosis de los medicamentos. Si te dicen, la dosis se ajusta al 50% de la función renal, tú ya sabes qué dosis le toca de antibiótico o de cualquier otro fármaco a ese paciente. Esta es una fórmula aproximada. Es un más o menos para que tú puedas manejar a este paciente. No es la fórmula exacta. Eso lo vamos a ver más adelante. Esta fórmula es la fórmula de Crocop y Gauss. Hay otra fórmula que es MD, y esa la pueden bajar la aplicación, ponen los datos que les piden, la masa corporal, el peso, y ahí se los hace la aplicación rápidamente. Entonces, hasta aquí, jóvenes, sí nos vamos entendiendo, ¿sí? Entonces, nos falta ver hormonas, que es la eritropoyetina, y nos falta ver la 1,25. ¿Por qué tenemos que verlo así? Porque cada enfermo del riñón, aunque tiene lo mismo, es diferente. Les comparto mi experiencia. La mayoría de los pacientes que entran a hemodiálisis, la mayoría, llegan con anemia. Quiere decir que la eritropoyetina no se produce porque el riñón está enfermo. O llegan con la urea elevada. Y en menor cantidad llegan los pacientes con retención de líquidos.
Los 3 o 4 tienen insuficiencia renal, pero sus manifestaciones son diferentes. ¿Sí lo entendemos? ¿Hasta aquí, jóvenes, alguna pregunta? La fórmula del 72 de abajo, ¿de qué dijo que era? Pero no. Es una constante. Sí. También aquí, esto es de 1440, que son los segundos que tiene el día. El 72 de abajo. Es una constante. Sí, sí, sí. Mañana vamos a ver unos ejemplos con diferentes pesos y creatinina. Sí. Oh, ¿cómo lo hacemos entonces? Hasta el miércoles. ¿En serio? Aquí hay una diferencia. Si es mujer o es hombre. Si es mujer, se multiplica por 0.85. ¿Por qué? Porque la creatinina viene de los músculos. Los hombres tenemos más masa muscular que una mujer, ¿verdad? Entonces, solamente para una mujer se hace esta división y el resultado lo multiplicas por 0.85 por su menor masa muscular. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Sí. Las personas que están, pues sí, que dan mucho gimnasio, que están enormes, se les saca igual que tengan. Sí. Acuérdate que tú naces con cierta masa muscular. El que tú hagas pesas no quiere decir que vayas a tener más masa muscular. Lo que hacen los de halterofilia es que toman medicamentos para que las proteínas se queden dentro de las fibras musculares y se hipertrofien. Nada más. O sea, se ven así muy anchos y todo, pero no es que tengan más fibras musculares. Sencillamente es un medicamento que te permitió hacer que tu fibra muscular delgadita retenga más proteínas y se ponga más hipertrofia, pero nada más. Entonces, la creatinina sigue siendo la misma, solamente que se ve más. ¿Tiene más masa muscular? No, es su misma masa muscular, solamente que los que hacen halterofilia y toman medicamentos se retienen más productos dentro de la fibra muscular que se ven más hipertróficos. Tú ya naciste con tus fibras musculares. Si te fue bien, pues vas a tener unos chamorrotes, ¿no? Pero si te fue mal, pues no. La diferencia, ¿no? Así ocurre. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿A qué hora son? ¿Ya? ¿A qué hora? A ver, ¿no? ¿Quién sabe su compañero? Sí. Quedamos que tú ibas a hablar. Pero tenés que explicar, bueno, si quieres pasar, pero... Rápidamente. ¿Me pido por favor? Sí, claro, por supuesto. Va, rápido, la explicación. El profesor me dijo que ya nada más el por qué los Rápidamente. deportistas- Fíjense bien. ¿Por qué los deportistas entrenan en altitud? Hay la misma cantidad de oxígeno a nivel de acá que a nivel de acá. Lo único que cambia es la presión. Acá la presión está más baja y acá la presión está más alta. Entonces, cuando se está acá, si una persona que está acá a nivel del mar viaja hacia acá, va a tener una hipoxia, entonces su cuerpo lo va a detectar, una célula del organismo lo detecta, lo cual manda a la médula de los huesos a producir la eritropoyesis, lo cual esto va a generar más hemoglobina y pues ya sube la oxigenación y es un mecanismo de adaptación. Sucede lo contrario si es al revés. Y por eso el Cruz Azul luego le gana a la mayoría, porque pues entienden esto. Pero fíjense, joven. Fíjense. Ya, gracias. Rápidamente. Antes los equipos iban a hacer pretemporada de montaña. Había menos oxígeno por la presión, por la cantidad, y el riñón sensaba. Entonces, producía eritropoyetina. Tenías muscularmente más fuerza.
Ahora ya no van. Ahora se inyectan la eritropoyetina a los deportistas. Pero como pierden el líquido, se deshidrata, se les forman trombos. Y No, eso sí me faltó decir, no, está prohibido inyectarse porque está prohibido porque así pasa. Hemos visto a los futbolistas que se caen del campo de fútbol. Y ojo, jóvenes. Ya se pueden salir, se pueden hacer las inglés. El miércoles, ¿no?